Muy bien. Entonces, estamos viendo el libro de los Hechos. Fíjense que todavía estamos en el capítulo 3, pero esta vez nos toca ver el verso 12 y 13, es lo que nos compete hoy día. Y vamos a meternos en la palabra de tal suerte de ir compenetrándonos en lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy día. Les mandé el texto en dos versiones para que ustedes lo leyeran. Saltamos del hecho milagroso de Pedro y Juan levantando a ese hombre lisiado de nacimiento, y trajimos algunas lecciones en la última clase antes de la hospitalización, y vemos que estamos frente a un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que sin lugar a dudas se preocupa de las necesidades de las personas. Así que damos gracias al Señor porque ese mismo amor que demostró con esa persona inválida, minusválida, lisiada, es el amor que ha demostrado por cada uno de nosotros. Bueno, a modo de repaso, vamos a situarnos entonces en los versículos del 1 al 10, si no me equivoco, del 1 al 11 que vimos la última vez. Pedro y Juan eran dos discípulos de Jesús y apóstoles, reconocidos por la comunidad cristiana primitiva. En el capítulo 3 del libro de los Hechos del Nuevo Testamento se relata, ¿cierto? Se cuenta que Pedro y Juan juntos subían al templo a la hora novena de la oración. Esto era como a las 3 de la tarde, ¿cierto? Eran la hora primera, la hora tercera, la hora sexta y era hora novena, me parece, que eran 3 veces en el día que en el templo se llevaban a cabo estas oraciones. Y en el templo de la Hermosa, una puerta hermosamente adornada, que además era muy grande, dice que se requería la fuerza de casi 30 hombres para abrirla. Estamos hablando de un portón, no nos hagamos la idea de que era una puerta pequeña. Y en ese lugar, como es típico en cualquier sitio donde hay afluencia de personas con motivación religiosa, siempre hay personas que están pidiendo ayuda, limosna, gente que está impedida, gente que vive en situación de calle, y algunos que ciertamente también utilizan ciertos pretextos para, digamos, lucrar con ciertas necesidades que tengan o no, sean ciertas o no, lo hacen con objeto de lucrarse. Entonces, en el templo ellos se encuentran con un hombre lisiado de nacimiento que era llevado diariamente a esta puerta llamada La Hermosa para pedir limosna, ¿cierto? Recibir la ayuda de la gente que ahí por motivos religiosos confluía, la gente que entraba al templo. Y este hombre tuvo el encuentro más sorprendente de su vida. Piensen ustedes que este hombre era lisiado de las piernas, al parecer, de nacimiento, no tenía ninguna capacidad de autovalencia, porque el texto dice que lo llevaban, es decir, lo transportaban, lo que nos da la idea de que efectivamente no tenía ninguna posibilidad de desplazarse por sus propios medios. Y ahí se encuentra entonces en este acto devocional que Pedro y Juan iban a tener de ir al templo y entrar a la hora de la oración. Y esto también es importante mencionarlo, de que ellos seguían cumpliendo los mandatos muy propios de la cultura religiosa judía y estaban asistiendo, en este caso, a la hora novena para orar a Dios. Al encontrarse con este hombre, Pedro, ¿cierto?, que estaba con Juan, le clavan la mirada cuando este hombre lisiado les extendió la mano para pedir dinero, y en una forma muy determinante, Pedro le dice, míranos. Entonces, este hombre lisiado les prestó atención, porque evidentemente la forma en que Pedro llama su atención debe haber sido una forma de mucha autoridad. Y dice el texto que este cojo, este hombre ciego, esperaba recibir algo de ellos, este hombre lisiado, perdón, esperaba recibir algo de ellos, sin duda esperaba recibir una ayuda monetaria. Sin embargo, Pedro le dice que no tenía ningún bien material que compartir con él. No tenía monedas de oro, no tenía monedas de plata, dinero que no necesitaban en todo caso en esta comunidad cristiana que estaba surgiendo en Jerusalén, lo que nos hace ver también que el dinero no era un tema relevante en las primeras comunidades cristianas, como hoy día en algunas congregaciones evangélicas. Pero aun cuando no tenía dinero, ¿cierto? Pedro le dice, bueno, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía a Cristo?
el Señor en su corazón. Entonces, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo toma al hombre con brusquedad de la mano derecha y lo levanta. Y dice el texto que al instante los pies y los tobillos de ese hombre lisiado fueron sanados y se puso de pie. No solo caminaba, dice el texto, sino saltando y dando alabanzas a Dios. Piensen ustedes, digamos, la sensación de ese hombre que había sido inválido toda su vida, o minusválido si es hoy día, ¿cierto? Una persona con limitación. Y esto, ¿cierto?, llama la atención a las personas que estaban en torno del templo, de la Puerta de la Hermosa, y que también estaban en estos menesteres religiosos. Y todos quedan asombrados al ver a este hombre lisiado de nacimiento, alabando, saltando y caminando, reconociendo este milagro portentoso. Y dice que todos reconocieron que aquel hombre que solía sentarse a pedir limosnas en la puerta del templo, y se llenaron ellos de asombro, de temor. Dice el texto, de espanto por lo que había sucedido. O sea, este hombre lisiado se aferró a Pedro y a Juan, y todo el pueblo que estaba ahí congregado en el pórtico de Salomón, que estaba ahí, ¿cierto?, corre a ver lo que estaba sucediendo. Este hombre es el objeto de la misericordia del Señor. Y esto también no deja de ser hermoso para nosotros de comprobar de que Dios también tiene misericordia por aquellos que, que, que tienen necesidades, aquellos que sufren. Y no son otros, sino, o sea, Dios a través de otros, de medios, obra en beneficio de aquellos que padecen necesidad. Por lo tanto, una lección inmediata que nosotros podemos aprender de este texto, queridos hermanos y hermanas, es que debemos estar prestos, ¿cierto?, para entregar el testimonio de Jesucristo. Yo me atrevería a preguntarle a ustedes cuándo fue la última vez que hablaron del Señor a otra persona. ¿Cuándo fue la última vez eh, que la gente reconoció en ustedes que ustedes y yo éramos distintos? ¿Cierto? La gente tiene que ver eso en nosotros también, o sea, la gente tiene que experimentar, ¿cierto?, una experiencia de bienestar cuando está con nosotros. Difícilmente, ¿cierto?, van a reconocer a Cristo en nosotros si nosotros andamos a punta de groserías, ¿cierto?, y mezclándonos en cuestiones mundanas que nada tienen que ver con la santidad a la que el Señor obligadamente nos ha llamado. Así que tenemos nosotros para dar. Muy bien, nosotros para compartir con otros. En fin. Quisiera volver a repasar la pregunta que formulamos la clase anterior, la sesión anterior, respecto si existen hoy día los milagros. Bueno, como ya hemos señalado, los milagros son, hermanos, un motivo de discusión del mundo cristiano evangélico. Para algunos no hay duda de que los milagros y la operación de los dones están plenamente vigentes hoy día. Pongan en silencio su micrófono, por favor. Gracias. Pongan sus micrófonos en silencio, por favor. Gracias. Para algunos dijimos que no hay duda de que los milagros y la operación de los dones son actuales hoy día. Si usted va a una iglesia, de pronto, ellos creen que Dios obra milagros. De ahí hago la aclaración. Nosotros también creemos que Dios hace milagros, pero hay una salvedad. Para otro tanto, ¿cierto?, los milagros, como asimismo los dones, eran provisorios y temporales, que no tenían otra función que revelar a Cristo, confirmar el mensaje del Evangelio, hacer saber a la gente de que Dios es un Dios de poder. No había otra revelación, no había otra forma en que Dios se revelaba, sino también a través de estos hechos portentosos. Son formas en que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Y en el caso del Nuevo, la confirmación del mensaje evangélico iba acompañado de milagros también, ¿cierto? ¿Qué entendemos por milagro? Entonces, esta es una definición importante. Un milagro es un hecho o suceso que se considera muy inusual
y que no puede ser explicado por las leyes naturales o científicas. Se atribuye a esto entonces una intervención sobrenatural, generalmente, ¿cierto?, de origen divino. Esta pregunta va para los buenos lectores bíblicos. Al lado hay una figura de un hacha flotando. ¿Qué hecho de la Biblia tengo retratado yo en esa caricatura? Eliseo. Eliseo cuando hace flotar el hacha, ¿cierto? Y pregunto yo, como pregunta R.C. Sproul, el gran teólogo presbiteriano, ¿han visto ustedes a alguien que hoy día resucite a alguien? ¿Han sabido a alguien que haga flotar un hacha? ¿Han No. visto a alguien que haya hecho crecer una pierna? ¿Que haya levantado un inválido? No hay. En ese sentido, nosotros tenemos que ser muy cautos. Lo cierto, entonces, es que un milagro es un hecho o suceso que se considera inusual, ¿cierto? Que está por sobre las leyes naturales o científicas y por norma general se aplica a la intervención o un origen divino. Por lo tanto, los milagros son eventos que desafían, hermano, las leyes naturales y solo pueden ser explicados de manera sobrenatural. Son sucesos que rebasan las expectativas posibles y la capacidad de comprensión de quienes los presencian. Por lo tanto, entonces, hermanos, los milagros pueden incluir sanaciones inexplicables, eventos extraordinarios, intervenciones divinas en el curso normal de los acontecimientos. Entonces, hermanos, Pastor, una sí, pregunta. sí, Eh, estamos solamente hablando del ámbito de la iglesia, ¿no es cierto? Porque sabemos que, por ejemplo, los magos, los brujos, estos tipos claro, los de magia negra, hacen cosas así, sí, pero no hacen son milagros. flotar, hacen... No, em, tampoco. No no, hay, no son... ¿Mm? no cae en el terreno Ya. lo milagroso. Lo milagroso es un hecho portentoso que no se explica a la luz de la razón, de las leyes naturales o científicas, y generalmente se entiende esto como un hecho sobrenatural que, por norma, en el caso nuestro de iglesia, tiene un origen divino. Lo otro, lo que hacen las otras personas es, de alguna forma, los brujos, que ciertamente hay algunos que tienen tratos demoníacos, y hay intervención de fuerzas sobrenaturales que escapan también a nuestra comprensión, porque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, nosotros entendemos a partir de ese versículo de Pedro de que hay un acto militante de parte de Satanás, un acto militante, ¿cierto?, de que él va a generar. Pero los milagros en el ámbito fuera de la iglesia generan confusión. Por ejemplo, en el mundo católico tenemos, aquí en Chile hubo un niño que después se convirtió en niña, digamos, eh, el famoso vidente de Peña Blanca. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? ¿Se acuerdan o no? Que dice que veía a la No. Virgen, estamos hablando del año 82, 83, Sí, estamos sí, todos, sí, ¿se acuerdan? Claro. sí, me acuerdo. Hoy día, por Me acuerdo. ejemplo, no recuerdo en qué iglesia de Santiago, la sangre de San Andrés, de San Andresito, se licúa. Dicen que se licúa. Hay imágenes, ¿cierto?, de la Virgen que lloran sangre. O sea, ahora, ahí ustedes podemos entender que ahí nosotros no podemos meternos porque hay una cuestión mucho más oscura que a mi modo de ver no responde a esta definición que nosotros estamos enseñando por milagro hoy día. Por lo tanto, Pastor, sí, y hace unos años atrás había un pastor que hacía llover oro, no sé si usted se recuerda. no, pero también eso, miren, ese sí, por el famoso Ricardo Cid. Todos esos Sí. supuestos milagros han quedado al descubierto y han sido presentados como verdaderos embustes. Que lo que es un embuste, una mentira. O sea, de hecho, hace un tiempo atrás le hicieron una investigación a Benny Hinn por los supuestos milagros que él hizo. Yo lo vi, lo hizo en una página de HBO, reportaje un día en la televisión por cable. O sea, nunca hay certeza de aquellos que se juran tener el don del milagro, porque eso es importante que lo entendamos. Hay algunos sujetos que se creen tener el don, creen ser poseedores de un carisma especial para obrar milagros. O sea, yo siempre les digo, ¿creemos que Dios puede obrar milagros? Sí, a través de cualquier persona.
Dios puede hacerlo. Pero no creemos que hay un ministerio hoy día de ciertos sujetos que tienen un don sobresaliente y por el cual son capaces ellos de resucitar un muerto. Hasta ahora yo nunca he visto algo parecido a eso. Y los milagros, o sea, muéstrame certificados médicos. En ese sentido tenemos que ser muy cautelosos nosotros respecto a eso. O sea, si ustedes le preguntan, ¿ustedes creen en los milagros? Sí, creemos en los milagros. Paso a la imagen siguiente. Tenemos acá un suceso del Nuevo Testamento al inicio del Evangelio de San Juan. ¿Quién me puede decir a qué responde esa pintura? Mi hermano Crosby ahora guarda silencio. ¿A qué responde esta pintura, este cuadrito, este dibujo? ¿A qué milagro del Señor? Cuando convirtió el agua en vino. Muy bien, las bodas de Canaán, muy bien. ¿Hemos visto hoy día a alguien que convierta el agua en vino? No, no hemos visto nada de eso. Y acá tenemos otro milagro portentoso. Le damos gracias a los testigos de Jehová que nos proveen estos dibujos tan bonitos. ¿Qué milagro estamos observando ahí? Emma se queda calladita. Emma y Crosby. Lázaro, Lázaro, Lázaro. Lázaro, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Lázaro, sin lugar a dudas, ahí. Lázaro, levántate. Hay un milagro portentoso en que Cristo revive a su amigo Lázaro, ¿cierto? Después de la incredulidad de las hermanas. Entonces, efectivamente, el Nuevo Testamento presenta milagros, pero fíjense que la recurrencia de los milagros no es tan extensa como para que nosotros digamos el texto bíblico habla solo de milagros. Ahora, muchos estudiosos evangélicos que pertenecen a iglesias cristianas históricas han puesto en duda de que los milagros ocurrieran, ¿cierto? Dicen ellos que responden solo a ciertas fantasías que se crearon en las primeras comunidades cristianas, influenciadas por, entre otras cosas, el misticismo helénico o griego, que hizo que los escritores bíblicos tomaran estas historias inciertas y que no se tiene certeza que hayan ocurrido y fueran incluidos en el texto de los evangelios, pero que no hacían milagros, que no había milagros porque los milagros precisamente escapan a la lógica humana y están por sobre los estándares de la lógica y de la coherencia natural, ¿cierto? Muy bien. Y quiero detenerme aquí en lo que dice R.C. Sproul, 1996, Las grandes doctrinas de la Biblia, y me gustaría, por favor, ¿quién puede leer? ¿Paulina? Ya. Ya, por favor. ¿Qué dice el texto? En la actualidad hay tres puntos de vista distintos de entender los milagros. El primer punto de vista es escéptico y niega la posibilidad de que los milagros hayan ocurrido alguna vez. El segundo punto de vista considera que los milagros ocurrieron en los tiempos bíblicos y que todavía ocurren hoy en día. Y el tercer punto de vista considera que hubo milagros verdaderos en la Biblia, pero que una vez que Dios terminó de establecer su revelación en la Escritura, dejó de realizar milagros. Según este punto de vista, Dios todavía obra en el mundo de manera sobrenatural, pero no le otorga el poder de realizar milagros a los seres humanos. ¿Finalmente creemos que Dios hace milagros? Sí. Y ahí yo, digamos, me acojo a la opinión que tiene nuestro hermano R.C. Sproul, fallecido hace ya 4 años atrás, este gran teólogo presbiteriano. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna queja, algo que quieran aportar ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿Alguien quiere decir algo? Siéntanse en libertad de hacerlo. Si no, no importa. ¿Alguien? ¿No? Seguimos entonces. ¿Alguien me escribe al WhatsApp? Puede que sea de acá, que tiene temor de preguntar. Nadie de acá. Muy bien. Entonces vamos a... Noche de milagros. Venga a los milagros. Noche de adoración y milagros. Jesús lo hizo por ti. Esta es la oferta al mundo evangélico hoy día. Noche de sanidad y milagros. Noche de milagros. ¿Se fijaron, no? ¿Han escuchado esto ustedes? ¿Lo han visto? Sí. ¿Aló? ¿Han visto ustedes cómo se promocionan tipos que supuestamente tienen
el don de hacer milagros? ¿Lo han visto por ahí? ¿Sí? Sí, en video. Sí, por video. No, esto no es y no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Muchos de estos predicadores son falsos profetas que no hacen otra cosa que engañar al pueblo, generando expectativas que de pronto no son ciertas. Entonces, cuando usted o yo somos invitados se nos pide que vayamos a orar por una persona, nosotros vamos a clamar al Señor para que el Señor haga misericordia, pero no vamos a venderle nosotros la certeza de un milagro, una sanidad. En ese sentido, tenemos que ser tremendamente prudentes y cautelosos. Tremendamente prudentes y cautelosos. Importante que nosotros entendamos, queridos hermanos, que nuestro deber no es más que orar al Señor y pedir que Dios intervenga. Y si Dios quiere, si Él así lo desea, habrá de obrar un milagro, pero no es un tema de nosotros. Ni siquiera funciona en la medida de nuestra fe. No es nuestra fe que activa, digamos, el hecho sobrenatural en ningún caso, sino solamente la soberanía del Señor. Vamos al texto entonces. ¿Quién quiere leer? Que esté por ahí, por favor, que pueda ver la pantalla. ¿Quién quiere leer? Marlene, ¿puedes? Sí. Amén. Dice el texto, Marlencita. Hechos de los Apóstoles 3 del 11 al 20. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué no nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo, y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida y a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempo de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Muy bien, gracias, Marlencita. Entonces aquí está el hecho de la multitud que estaba reunida ahí, o la gran cantidad de gente que estaba, no, eran hartos, sin duda, porque después de la predicación de Pedro hay una obra del Espíritu Santo muy linda, y me parece que son 5.000 personas que vienen a Cristo, ante el mensaje de Cristo, a reconocer su gran pecado. ¿Cuál es el gran pecado de ellos? Haber matado al autor de la vida. Entonces, en el momento que Pedro mira era propicio para exponer la verdad de Cristo, lo que demuestra que los milagros tienen el objeto de glorificar al Señor. El milagro es remitido, es decir, adjudicado al Señor. Verso 12 dice, cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? ¿Qué hace Pedro y Juan aquí? ¿Qué hacen ellos en esta primera parte? Ellos simplemente dicen, miren, esto no lo hicimos nosotros. Esto no es responsabilidad nuestra. Esto no es por un poder que nosotros tengamos que nos pertenezca. No hay ningún asomo de intentar siquiera atribuirse el milagro para su propia gloria. Más bien, lo que hace Pedro es atribuirle a Cristo toda la gloria. Y le dice, verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Aquí también hay un elemento súper importante. Miren, Pedro, sin tapujo alguno, les enrostra a ellos la culpa a los judíos acerca de la muerte de Cristo. Es decir, el horrible crimen había sido responsabilidad de todos quienes se hallaban entre esa multitud de personas. Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron. Y lo más terrible, que en este versículo nosotros podemos dilucidar nuevamente la actitud que había tomado Pilato, el gobernador. Nosotros vemos en los evangelios efectivamente la intención de Pilatos de liberar a Cristo, pues no había nada, ningún asomo de culpabilidad en él que lo hiciera acreedor o merecedor de la muerte. Fíjese lo que dice la parte B del versículo 13. A quienes ustedes entregaron y ustedes negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Por lo tanto, bueno, Pilato actuó hipócritamente porque tenía el poder para haber libertado al Señor, ¿cierto? Pero él quiso congraciarse con el pueblo. ¿Y de qué manera se congració con el pueblo? El pueblo estaba pidiendo la vida de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes lo que los judíos dijeron cuando Pilatos les ofreció liberar a Cristo? ¿Se acuerdan o no? Por favor, hagan memoria. ¿Qué es lo que dicen los judíos en medio de esa farsa de juicio al cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién se acuerda de lo que dijeron los judíos? Crucifíquenlo. Muy bien, pero hubo otra palabra mucho más dura todavía. Liberen a Barrabás. Sí, esa era otra, sin duda, pero hay una más terrible, a ver si alguien se acuerda. Su sangre Su sangre sea sobre estos hijos. sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense ustedes la maldición de poner sobre las espaldas de sus hijos el hecho de mandar a morir a un inocente. Por eso es que Pedro aquí no se guarda expresiones de dureza. Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron. Ustedes delante de Pilato dijeron crucifícale. Porque si no lo matas, ¿cierto? Tú vas a demostrar que no estás de parte de César. Lo extorsionaron a Pilato, pero Pilato pudo haberlo libertado, sin lugar a dudas. Eso era un hecho. El verso 14 dice, pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Hermanos, miren, nosotros podemos decir que judíos más infames, aquellos que se levantaron contra Cristo. Pero permíteme decirte que quizás nosotros hubiésemos estado en medio de esa multitud también, gritando crucifícale. Y usted va a decir, no, Marcelo, ¿cómo se te ocurre que vamos a estar ahí nosotros? Señor, le dijo Pedro en un momento, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a poner mi vida, Señor, por ti. Ay, Pedro, no pasará que el gallo cante 3 veces y que el gallo cante y me habrán negado 3 veces. Nosotros también negamos al Señor muchas veces con nuestra actitud, con nuestra conducta. Nosotros muchas veces también somos responsables a través de nuestro pobre testimonio como cristianos. Yo soy el primero, no se lo estoy enrollando a ustedes, pero creo que muchas veces nos pasa cuando nos oiramos, cuando queremos comportarnos como el mundo se comporta, sin un dejo de piedad. Hermanos, el Señor nos ha llamado nada menos que a la santidad. ¿Cierto? Nosotros no podemos con nuestra vida hacer que la cruz sea vana. El Señor nos ayude. Por eso es que el verso 14 es duro. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Verso 14. Hermano Crosby, el verso 14 y 15, perdón, hasta el 18. ¿Qué dice? Voy a leerlo de mi Biblia porque no veo en este. Ah, ya, pero si puede, sí. Sí, del 15 hasta el 18 me dijo, ¿verdad? Exactamente, mi querido hermano.
dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que a vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernadores, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Fíjense que yo subrayé el verso 17 para que no se me escapara esa idea. Hermana Brenda, ¿qué dice el verso 17? Dice, hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. ¿Quién me puede decir qué está diciendo Pedro aquí? Antes de que vayamos al 15. ¿Qué dice Pedro aquí? Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. No aminora la culpa, que es la responsabilidad que tenían. Pero, ¿a alguien se le ocurre? ¿Alguien puede hacer una explicación? Porque Cristo no se les había revelado a ellos. Eso también es una razón, sí, me parece muy bien, hermana Emma, no lo había pensado desde ese punto de vista. Pero aquí lo voy a decir como un buen chileno que estamos acá. Pedro les pega el garrotazo. Ustedes lo mataron. Ustedes lo cambiaron por un homicida. Ustedes lo negaron. Pero hermanos, ustedes lo hicieron por ignorancia. Hermanos, lo hicieron por ignorancia. Es lo mismo, hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz sufriendo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en la cruz? Si a ver, alguien puede hacer la relación de este pasaje, el 17, con las palabras de Cristo en la cruz. A ver, sorpréndame, por favor. ¿Qué es lo que dice Cristo en la cruz? Porque él dice que no saben lo que hacen. Déjenlo, porque no saben lo que hacen. Muy bien, Marlecita. Fíjate lo que dice el Señor. El Señor dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A mí eso me golpea fuertemente, porque Cristo, hasta el momento más a punto, más exánime, ¿sabe lo que es esa palabra, no? Sí. La pérdida de todas sus fuerzas casi, él dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y aquí dice, hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Esto nos invita a no ser tan duros también nosotros, ¿cierto? Bueno, dice el verso 15. Que esto es llamado el autor de la vida, a quien en un acto de profunda ceguera y de insensibilidad espiritual no habían sido capaces los judíos de identificar con certeza que a quien ellos habían puesto en esa cruz era el autor de toda la existencia humana, el creador de todo cuanto existe. Verso 15, fue así como ustedes, dice, mataron al autor de la vida. Pero aleluya, a pesar de que ustedes lo mataron, dice, Dios lo resucitó de los muertos de entre nosotros. De eso dice, nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos, estuvimos con él, caminamos con él, comimos con él. Verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. ¿A qué se está refiriendo ahí, Emma? ¿A qué hombre? No sé, no. Uy, la pillé dando bajo. Sí, Leo. sí, Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. ¿A qué se está refiriendo, a Paulina? Cristo, a Cristo. Paulina, ¿está por ahí Paulina o no? Sí, se me quedó pegado. ¿A qué se está refiriendo? A Cristo. Pero, chiquillos, chiquillas, comprensión lectora. Al hombre al Al que le hicieron paralítico. el milagro, al paralítico. Normelis, dígame, por favor.
Al que sanaron, pastor. Muy bien, comprensión lectora, hermanas. Lo digo Ay, en sí, buena onda, perdón. no se me ofendan. Ya, miren, dice, es el problema que tenemos cuando leemos el texto. Al texto hay que masticarlo. Dice, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Y ahí viene el verso 17. Después del trato duro que les da, ¿cierto? Ese puñetazo que les da Pedro y dice, hermanos, yo sé que tanto ustedes como los gobernantes lo hicieron por ignorancia, pero Dios, aleluya, un predicador que en todos los pero es cuando Dios va a decir algo importante. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer, el Mesías. El testimonio petrino, me refiero a Pedro, no se detiene ahí, pues señala sin duda alguna que aquí el que fue asesinado por medio de calumnias y mentiras había resucitado entre los muertos. Esta era una verdad esencial, hermanos, que ha permanecido a través de la historia y que es un elemento fundamental del cristianismo de todos los tiempos. La resurrección de Cristo es una verdad que nosotros nunca jamás debemos dejar de sostener en nuestras vidas. La resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. La resurrección de Cristo asegura también nuestra futura gloria en Cristo cuando seamos levantados, ya sea de la tumba o entre aquellos que estén vivos cuando Cristo venga. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de todos ustedes. La sanidad del lisiado vino entonces, hermanos y hermanas, como resultado de su fe en el nombre de Jesús. La fe también fue evidente en muchos de quienes Jesús sanó, ¿cierto? Y algunos que no tenían tanta fe. ¿Se acuerdan el niño que tenía un espíritu de sordera, de mudez? En el Evangelio de Marcos me parece que aparece ese relato, cuando el padre dice, ayúdame a creer, ayúdame a creer. O sea, en ese sentido, la fe tampoco fue la fe de la persona, no fue tampoco el elemento que generó el milagro de Cristo, sino solamente la misericordia del Señor, porque Él le dice, ayúdame a creer. Dice, en los tiempos bíblicos se consideraba que el nombre de una persona lo representaba a él y a sus características. Lucas menciona el concepto, el nombre, ¿cierto? Refiriéndose a Jesús, por lo menos 33 veces en el libro de los Hechos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos el nombre de Dios, ¿qué estamos diciendo? Estamos reconociendo en que ese nombre representa a Dios esencialmente y las características que Él tiene como tal. Dice la cita del autor, si puede leer mi hermana Normelis, ¿puede leer, hermana Normelis? ¿Alcanza a ver? Pregunto yo porque algunos están con Sí, teléfono. señor. Muy Sí. bien, gracias. Ok. Fe en el nombre de Jesús es el requisito básico que Pedro pone delante de sus oyentes. Por fe en Jesús resucitado y glorificado, los apóstoles pueden operar milagros. Nótese que las expresiones fe y su nombre aparecen 2 veces en este versículo. Vamos a analizar estos dos conceptos. Fe. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Pedro habla de la fe de los apóstoles o de la fe del paralítico. La respuesta, por supuesto, es que ambos los apóstoles y el mendigo tuvieron fe. Pedro y Juan efectuaron el milagro solo porque creían con una fe absoluta que Jesús le daría el poder de sanar. Podemos entender que el mendigo también creyó que el Señor lo sanaría, aun cuando Lucas no nos dice nada acerca de su fe en el momento en que el milagro se produjo. Versículo 3, 7. Esta fe, como Pedro lo deja claro, viene a través de Jesús. Solo a través de él es la fe efectiva.
como se hace evidente en la sanidad del mendigo. Y la fe que viene por él ha dado a este completa sanidad. Fe en el nombre de Jesús son los dos lados de la misma moneda que representa la sanidad. En resumen, fe es la forma y el nombre de Jesús es la causa de la restauración del hombre. Muy bien, eso es Kissmaker. Muchas gracias, mi hermanita querida. Cité a Kissmaker, es uno de los textos que yo utilizo para trabajar en este texto, en el que estamos analizando. Verso 18 dice, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que Jesucristo tenía que padecer. Y cuando me aparece este versículo, yo inmediatamente hice una relación con el Antiguo Testamento y me fui a este pasaje. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestro pecado. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá la boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo, se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. El Cristo había de padecer. El Cristo había de sufrir, mis hermanos amados, por usted y por mí. Fíjense que el texto es muy fuerte en el verso 6 del 53. Dice, todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Bendito sea el Señor, hermanos, que puso en los lomos de Cristo, del santo y justo, toda mi maldad, que puso sobre él todo mi pecado y me perdonó tan generosamente que me ha concedido una gracia que se renueva todos los días, todos los días. Todos los días su gracia se prolonga en beneficio nuestro. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Solo una persona? Amén, gracias. Amén. Amén. Verso 19, frente a todo lo expuesto, y en esto yo creo que es una verdad que nosotros nunca tenemos que transar tampoco. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. El arrepentimiento es fundamental. Arrepiéntanse de sus pecados pasados, dice, vuélvanse a Dios y confiesen que aquel a quien mataron es el ungido de Dios y su Salvador. De esta forma, la limpieza de pecados que logró para todos será suya. Los tiempos de consuelo son aquellos en los que los pecados son borrados completamente, hermanos, y nosotros tenemos paz con Dios. Dios envía a Cristo, ¿cierto?, para la predicación de este hermoso mensaje, pero importante que entendamos que hay un llamado al arrepentimiento.
¿cierto? ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos? Todas las veces que sea necesario, hermanos amados. Todas las veces que sea necesario, debemos arrepentirnos. Por lo tanto, los tiempos de consuelo y el envío de Jesucristo no se refieren a 1000 años de reinado del Mesías, como creen algunas personas. Por el contrario, los tiempos de consuelo son sencillamente el día en que el Señor nos salvó, cuando nosotros fuimos llevados ante la fe de este Salvador. Por lo tanto, ellos, nosotros y quienes son llamados, deben renunciar a su antigua forma de vida y cambiar su manera de pensar para que ya no sigan sus viejos caminos, sino que escuchen obedientemente la palabra de Dios que sea cumplido en Jesucristo. Por eso que es tremendamente necesario, hermanos, el arrepentimiento, el renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios y que nos producen grato placer. ¿Es fácil? No, porque el pecado es agradable a los sentidos, a los ojos, al tacto, al gusto. El pecado es atractivo, nos endulza, de tal suerte de tendernos su trampa. Por lo tanto, hermanos, el arrepentimiento afecta la totalidad de la existencia del hombre, llega hasta lo más profundo de su ser y toca todas sus relaciones externas con Dios y con los vecinos. El arrepentimiento, hermanos míos, es alejarse del pecado. La fe es volverse a Dios. Pedro lo dice. Y la gente le dice a la gente, vuélvanse a Dios. Lo que el lenguaje sencillo sería, arrepiéntanse. Y crean. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes que hemos visto? Estamos terminando. Hermana Normeli, por favor, léame el punto número 1. Estamos concluyendo ya. ¿Qué podemos aprender? Ya, el poder de Dios. Pedro, al ver la multitud que se había congregado después de la curación del hombre cojo, les habló acerca del poder de Dios. Y como este había sido el que había sanado al hombre. Bien, entonces ahí se expresa entonces el poder de Dios como un elemento. Hermana Paulina, el punto 2. La incredulidad de Israel. Pedro también habló acerca de cómo Israel había rechazado a Jesús, el Mesías, y cómo habían actuado en ignorancia al crucificarlo. Número 3, hermana Patricia Frey, ¿está por ahí? ¿Alcanza a leer? No, pastor, Ya. estoy con el Hermana teléfono. Brendita, no se preocupe. Hermana Brendita, ¿alcanza a leer? Sí, amén. El llamado al arrepentimiento, Pedro llamó a la multitud a arrepentirse de sus pecados y a convertirse a Dios, para que pudieran recibir el perdón y la salvación. Es importante, para recibir el perdón tiene que haber arrepentimiento. Amén. Hermana Marlene. Amén. La fe en el nombre de Jesús. Pedro enfatizó que la sanación del hombre cojo había sido posible gracias a la fe en el nombre de Jesús. Hermano Crosby. La promesa de la restauración. Pedro habló acerca de cómo Dios había prometido la restauración de todas las cosas a través de los profetas y cómo esta promesa se ha cumplido en la resurrección de Jesús. Amén. Bendito el Señor. ¿Qué es importante en este pasaje? La importancia de la compasión y la atención, ¿cierto? Aunque Pedro y Juan no tenían dinero para darle al hombre cojo, se fijaron en él. Esto es importante, hermanos. No tenemos que pasar por el lado de aquellos que padecen necesidad sin prestarle la mínima atención. Ellos responden a la necesidad de un hombre de una manera mucho más significativa, ciertamente otorgándole un milagro. No tenemos que volver la mirada frente a aquellos que tienen necesidad. Otro elemento importante, la confianza en el poder de Jesús. Pedro, hermano, reconoce que no tenía plata ni oro, pero tenía algo mucho más valioso. Y ese algo más valioso era el nombre de Cristo. En lugar entonces de ofrecerle riquezas materiales, Pedro confió totalmente en el poder sanador de Jesús para que esta persona fuera sanada. Otro elemento importante es la fe y la autoridad en el nombre de Jesús.
Pedro utiliza la fe y la autoridad que tenía en el nombre de Jesús para ordenar al hombre, ¿cierto?, lisiado, que se levantara y caminara. Esto muestra, hermano, la importancia de confiar en el nombre de Jesús y en el poder que hay en él de hacer milagros hoy día también, ¿por qué no? Otro elemento importante, la gratitud y la alabanza a Dios. Después de ser sanado, el hombre lisiado mostró su gratitud y alabó a Dios, dice que saltaba. Esto nos enseña la importancia de reconocer y agradecer a Dios por sus obras y las bendiciones que Él pone a disposición nuestra todos los días de nuestra vida, hermanos. Y finalmente, el llamado al arrepentimiento y la fe en Jesús. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar a la multitud que se había congregado después del milagro. El milagro pasó a segundo plano. El milagro pasó a segundo plano. Lo que hace él ahora es instarles al arrepentimiento y a la fe en Jesús como Salvador y como Redentor. Solo a Dios la gloria. Amén. Amén. ¿Están todos por ahí? Bendito el Señor. Amén. 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 ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? La Emma está como ahí, metida en un saco de abrigamiento. Amén. Hermana Naile, ¿cómo está?